En el anterior capítulo de Lord of the Mysteries, Klein tuvo su mayor golpe de suerte, no solo sometió a Sirius, también consiguió información que aumenta la importancia de la secuencia de vidente y posibles pistas a la fórmula de la secuencia de payaso. Continuamos con Capítulo 105, Canalización del Espíritu. Klein abrió la tapa dorada de la botella y se la llevó a la nariz. Aspiró el estimulante aroma que le dio energía. Este era polvo de noche santa hecho con flores de sueño, hierba sangre de dragón, sándalo rojo oscuro, menta y otras hierbas. Como era sencillo de preparar, Klein había preparado un lote en el momento en que obtuvo los ingredientes del mercado clandestino. Ahora iba a ser útil. Se vertió un poco del polvo de la noche santa en la palma y se recompuso. Sus iris se oscurecieron. Luego, Klein guardó la botella de metal y esparció el polvo en el suelo después de infundirle su espiritualidad. Esparció el polvo mientras caminaba, formando un círculo alrededor del cadáver de Sirius. Una barrera sin forma se levantó, separándolos del mundo exterior. Klein sacudió el polvo de noche santa que quedaba en su mano y sacó las otras botellas de metal. Roció el rocío puro de amanta y otros líquidos en el área circundante. El ritual que estableció era diferente del que usaba el viejo Neil en la casa de Ray Beaver, ya que el objetivo del ritual era diferente. Por ejemplo, el viejo Neil vertió los líquidos antes de usar el polvo de noche santa. Eso podría crear un estado sereno y santo solo superado por un altar real. Klein había usado el polvo de noche santa primero antes de verter los líquidos para evitar que la espiritualidad remanente de Sirius fuera perturbada por los objetos circundantes mientras apenas lograba tener un entorno que cumpliera con los requisitos del ritual. Si hubiera usado el método del viejo Neil, el resto de la espiritualidad de Sirius se habría purgado, haciendo imposible establecer una conexión. Después de terminar sus preparativos, Klein guardó los materiales y entró en un estado de meditación. Recitó los encantamientos en Hermes en voz baja. Rezo por el poder de la noche oscura. Rezo por el poder del misterio. Rezo por la amorosa gracia de la diosa. Rezo para que me permitan comunicarme con la espiritualidad del hereje dentro de este altar. Mientras los encantamientos reverberaban por todo el espacio sellado, Klein de repente sintió que una energía enorme, aterradora y misteriosa descendía sobre él. Sus ojos se volvieron completamente negros como si hubiera perdido sus pupilas y el blanco de sus ojos. Aprovechando la oportunidad, Klein recitó una declaración de adivinación en su corazón, la fórmula de la poción payaso. La fórmula de la poción payaso. Mientras recitaba la declaración, usó la cogitación para entrar temporalmente en un estado de ensueño. Era un mundo gris y brumoso sin cielo ni tierra. Klein estaba inusualmente alerta cuando observó una figura etérea y transparente. Extendió su mano derecha y tocó los restos del espíritu de Sirius. La escena frente a él cambió con un estruendo. Era una mesa de estudio pintada con pintura rojo oscuro. Había 3 velas en un candelabro de plata, así como una hoja de papel en blanco. Sirius tenía un bolígrafo en la mano. Escribió en lenguaje Loen, esta es la segunda fórmula, su nombre en el cuaderno es, payaso. 80 mililitros de agua pura, 5 gotas de jugo de manzana torna, 7 gramos de polvo de girasol de borde negro, 10 gramos de polvo de hierba de capa dorada, 3 gotas de cicuta venenosa. Estos son los ingredientes complementarios. Los principales ingredientes sobrenaturales son, un cristal del cuerno único de una cabra montesa gris hornacis madura y un tallo completo de una rosa con rostro humano. Sirius parecía haber memorizado la fórmula de la poción del payaso cuando rápidamente terminó de escribirla. Hizo una pausa por un momento y tomó un sorbo de café, luego desenrolló el péndulo plateado alrededor de su muñeca. Sostuvo el péndulo y cerró los ojos, murmurando para sí mismo términos como el fin de los días, paz mental, esperanza en las bendiciones del Señor y confesar. Después de que Sirius terminó su oración, Klein finalmente vio el péndulo con claridad. Debajo de la cadena de plata enrollada, había una figura humana del tamaño de un pulgar. La figura tenía un solo ojo, un rasgo exclusivo de los gigantes. Estaba boca abajo, sus piernas atadas por cadenas que conectaban hacia arriba. En ese momento, el único ojo del gigante de repente tuvo un tenue brillo rojo. ¡Crack! La escena que Klein presenció se hizo añicos cuando sus piernas se doblaron, casi provocando que se arrodillara en el suelo. Klein sintió dolor en la cabeza, como si le hubieran golpeado sin piedad en la cabeza con un bate. Su visión se volvió roja como la sangre cuando sus manos involuntariamente se extendieron para proteger sus rodillas. Se recuperó varios segundos después y volvió a levantarse. Sintió que su espiritualidad era inusualmente débil, como si hubiera escuchado los murmullos que penetraron en su mente una vez más.
Pero debido a su progreso en digerir la medicina mágica, la reacción adversa se calmó rápidamente. El gigante colgado, el verdadero creador. ¿Sirius y Anas eran miembros de la Orden Aurora? Pero el capitán vio una gran cruz en el sueño de Anas. El aterrador ser crucificado en la cruz no era el gigante colgado de la Orden Aurora. Klein respiró hondo 2 veces y esperó a que su espiritualidad se recuperara lentamente. La Orden Aurora era una organización secreta que surgió hace unos 200 o 300 años. Adoraban al verdadero creador y lo simbolizaban con el gigante colgado. Creían que todo ser humano tenía cualidades divinas, y mientras perseveraran y superaran las innumerables pruebas, serían capaces de acumular suficientes cualidades divinas para convertirse en ángeles. Según los registros internos de los halcones nocturnos, la secuencia 9 de la Orden Aurora era suplicante de secretos. Estos Beyonders podían sentir la existencia de seres misteriosos y horribles y estaban armados con una cantidad decente de conocimiento sobre sacrificios y algo de conocimiento sobre magia ritual. Había suficiente evidencia para afirmar que los suplicantes de secretos experimentaron distorsiones de su visión del mundo y perdieron el control fácilmente. Poco no se sabía sobre la secuencia 7 que había captado la Orden Aurora. La secuencia 8 fue oyente. Esto se consideró un trabajo bastante aterrador para un Beyonder. Cada oyente podía escuchar directamente los susurros de las entidades secretas, por lo tanto, con frecuencia entraban en contacto con habilidades únicas, poderosas y distorsionadas. Pero en consecuencia, si no podían avanzar, les era difícil sobrevivir los siguientes 5 años después de convertirse en oyentes. Además, los comentarios que los halcones nocturnos tenían en los informes eran que cada oyente era un lunático. Incluso si parecían normales en la superficie, siempre estaban locos por dentro. Los detalles del informe sobre la Orden Aurora pasaron por la mente de Klein. Su teoría inicial era que Sirius era un suplicante de secretos. De la descripción, los suplicantes de secretos son tan inútiles como los videntes en la batalla. Eso encaja con las acciones de Sirius en este momento. ¿Qué sucedió más tarde? ¿Fue una pérdida de control provocada por la lesión? Sí. Fray dijo una vez que cada Beyonder sufriría más o menos algunos cambios extraños después de morir, pensó Klein mientras se golpeaba 4 puntos en el pecho para alabar a la diosa. Después de que su espiritualidad se recuperó levemente, concluyó el ritual con el procedimiento adecuado y desmanteló el muro de la espiritualidad. Con un zumbido, sopló una ráfaga de viento cuando Klein se obligó a mirar el cadáver de Sirius. Notó que todavía había una verruga obvia en el rostro destrozado de Sirius. Era una verruga de color púrpura oscuro, casi negra. Parecía haber líquido y una luz brillante en su interior. ¿Qué tipo de transformación fue esa? Klein se frotó las sienes sin atreverse a tocarlo. Se inclinó y recuperó su bastón, lo que le permitió soportar su peso. Después de lo que acababa de suceder, sabía que la espiritualidad de Sirius había sido completamente destruida. Incluso la médium espiritual Dali no podría comunicarse con él. Después de un rato, Klein vio al capitán Dunn y sus socios, Leonard y Kenley. Parece que tu destino está ligado a los Beyonders y las fuerzas del mal. En solo unas pocas semanas, te has encontrado con más incidentes sobrenaturales de los que solemos ver en meses, bromeó Leonard, mirando el cadáver en el suelo. Puede que no sea una coincidencia, agregó Klein, mientras de repente pensaba en la chimenea roja que había visto en la adivinación de sus sueños, así como en el majestuoso palacio en el pico principal de la cordillera de Ornasis y el enfoque sin forma sobre él. Aprovechó para mencionarlo de pasada. Dunn examinó los alrededores y, con sus ojos grises fijos en Klein, preguntó, ¿intentaste canalizar su espíritu? Aún quedaban rastros del polvo de Noche Santa y el aroma de los aceites esenciales. Sí, respondió Klein con sinceridad. Me preocupaba que llegaras tarde y que los restos de su espiritualidad se dispersaran. ¿No te ves bien? ¿Estás bien?, preguntó el bajito Kenley preocupado. Klein le pasó la carta sin entregar de Sirius al capitán y comenzó desde el principio. Cuando fui al mercado subterráneo a comprar materiales para los rituales, de repente recordé que Selena también había ido una vez al bar del dragón malvado y que fue Anas Vincent quien la llevó allí. Esto significaba que Anas era un cliente habitual allí. Por lo tanto, sospeché que la persona del retrato, alguien que definitivamente está conectado con Anas, también podría haber ido al mercado clandestino. Le pregunté al jefe Swan sobre el retrato y me confirmó. Me dijo que el hombre había intentado una vez comprar documentos y artículos relacionados con las montañas Ornasis. Eso me recordó a la biblioteca.
Recordé que el bibliotecario había mencionado que alguien acababa de devolver el número de la revista que quería pedir prestado. Leonard se quedó a un lado, escuchando con una sonrisa. De repente interrumpió: ¿y entonces trajiste tus documentos de identificación y placa aquí para hojear los registros de préstamos? De hecho, tengo mucha curiosidad. ¿Por qué entrarías en conflicto con este hombre aquí? Incluso si fuera un encuentro directo, con tu estilo de hacer las cosas, habrías fingido que no lo conocías y simplemente hubieras dejado la biblioteca. Luego irías a la calle Southland para pedir nuestra ayuda. Sí, no era necesario que se arriesgara. Siempre que confirmes el objetivo y que no se haya ido de Tingen, siempre habrá una forma de encontrarlo, agregó Dunn mientras revisaba la carta. Klein dijo de inmediato, avergonzado. El bibliotecario lo reconoció y le gritó a la policía que lo ayudara. No hay forma de que pudiera fingir no escuchar eso. Leonard y Kenley se miraron. Uno trató de disimular su diversión, mientras que el otro giró la cabeza hacia un lado. Dunn asintió, su mirada dejando las letras. ¿Obtuviste algo al canalizar su espíritu? Vi un péndulo que tomó la forma de un gigante colgado. Vi un destello rojo sangre en el único ojo del gigante antes de que me obligaran a abandonar el ritual, describió Klein con sinceridad. No quería hablar de la poción payaso por el momento, ya que tenía dos consideraciones. Primero, si Dunn y el resto pudieran encontrar el escondite de Sirius y los registros correspondientes, entonces no habría ninguna diferencia si él les decía o no, ya que no se le atribuirían contribuciones adicionales. En segundo lugar, si Dunn y el resto no pudieran encontrarlo, podría informarlo en el futuro. De esta manera, sería recompensado con otra contribución, lo que le permitiría adquirir los ingredientes necesarios para preparar una poción. Esta era una forma de obtener el doble de recompensas por una sola tarea, una técnica que surgió de las enseñanzas recientes del viejo Neil. Orden Aurora. Dunn murmuró para sí mismo antes de hacer algunas preguntas relevantes. Después de que Klein respondió a todas sus preguntas, vio la fatiga en los ojos de Klein y agitó su bastón. No está mal. Frustró un plan que tenía como objetivo a Tingen. Puedes regresar y descansar. Kenley, trae al viejo Neil. Después de dar instrucciones, Dunn sonrió amargamente y negó con la cabeza. Antes de la secuencia 6, los Beyonders del Camino de los Insomnes carecen de muchas habilidades complementarias. Solo podemos llevar a cabo la magia ritualista más simple. Capitán, ¿quiere decir que a partir de la secuencia 6 en adelante, un Beyonder del Camino Insomne obtendría mejoras en los aspectos correspondientes? Klein preguntó por curiosidad. Sí, confirmó Dunn. Después de dejar la biblioteca de Wayville, casi se quedó dormido en el carruaje en múltiples ocasiones en su camino de regreso a la calle Narciso. Entró pesadamente en la casa, luego se quitó el sombrero y la chaqueta antes de quedarse dormido en el sofá. Algún tiempo después, se despertó abruptamente, sacó su reloj de bolsillo y lo abrió. Melissa volverá en media hora, Benson en 45 minutos. Si no me levanto, tendré que hacer que esperen una hora antes de que podamos cenar. Klein se frotó la frente cuando entró en la cocina. Se lavó la cara con agua fría, luego sacó el rabo de toro, los tomates, las zanahorias y las cebollas que había comprado esa tarde. Después de preparar los ingredientes, de repente se congeló. Tenía la sensación de que sus acciones en ese momento formaban una extraña yuxtaposición con el incidente de esa tarde. Soy un hombre que acaba de salvar a Tingen, murmuró Klein divertido. Se puso un delantal blanco y se puso a preparar la cena. Capítulo 106. El artista Klein. Pasadas las 8 de la noche, en el comedor de la familia Moretti, mientras miraba la sopa poco profunda que quedaba en el cuenco, Benson levantó la mano para cubrirse la boca y soltar un eructo de satisfacción. Aunque fue la tercera vez que lo comimos, todavía lo encuentro delicioso. La acidez y dulzura del tomate y la textura masticable del rabo de toro se funden en un sabor perfecto y único. Klein, lamento que la compañía de seguridad Endrina haya hecho que la ciudad de Tingen perdiera a un chef tan destacado. Melissa se inclinó hacia atrás en su silla y asintió en silencio con la cabeza. Esto se debe a que aún no has probado la cocina de verdad. Klein sonrió con humildad. Si tenemos una oportunidad en el futuro, vayamos al restaurante Bonaparte en la calle House para disfrutar de la auténtica cocina de Intis, y también al restaurante Linea Costera en el distrito Indus Dorado para algunas delicias sureñas. Se trataba de restaurantes que siempre estaban cubiertos por los periódicos, donde el costo promedio por persona rondaba la libra y media. Me gusta más tu cocina, respondió Melissa sin dudarlo.
Benzón se rió entre dientes y cambió de tema. Pero finalmente siento que falta algo en la sopa de rabo de buey con tomate, quizás no debería comerse con pan. Klein asintió con la cabeza. Se complementa mejor con arroz. Arroz. Melissa murmuró con una expresión de anhelo. Tingen, que se encontraba al norte, no se consideraba una gran ciudad. Además de algunos restaurantes en particular, era difícil tener alguna posibilidad de comer arroz. Para Benzón y Melissa, este tipo de comida solo existía en las descripciones de los periódicos y libros de texto. Al mirar la expresión de su hermana, Klein se rió. Espere hasta que ahorremos el salario de otros 6 meses, y encontraremos la oportunidad de irnos de vacaciones a Bahía Desi y probar las delicias allí. Bahía Desi estaba ubicada en el extremo sur del reino de Loen, y 1/3 pertenecía al reino de Feinapoter. Tenía mucha luz solar y hermosos paisajes, y la paella era muy famosa. Antes de que Melissa pudiera compartir su opinión sobre cómo ahorrar dinero, Klein dijo, en otros 3 meses, debería obtener otro aumento. Para entonces, podríamos cumplir totalmente nuestro deseo de viajar y ahorrar dinero para las necesidades. ¿Por qué? La atención de Benzón y Melissa se redirigió como se esperaba. Klein tosió levemente y sonrió mientras explicaba, debido a mi profesionalismo, el departamento de policía que siempre colabora con nuestra empresa tiene la intención de contratarme como su consultor de historia a tiempo parcial. Me pagarían más, al menos 2 libras a la semana. Si me ve con uniforme de policía en el futuro y mostrando la documentación policial correspondiente, no se sorprenda. Por supuesto, como usted sabe, la eficiencia del trabajo en los departamentos gubernamentales es tan lenta como los pasos de una señora de 90 años. Todavía tienen que pasar por un largo procedimiento y deben hacerme una inspección minuciosa. Por lo tanto, en mis días libres durante los próximos 2 meses, iré a la Universidad de Coy con bastante frecuencia para ver a mi mentor y al personal docente que conozco para aprender más. Al ver la mirada de asombro en los ojos de su hermano y hermana, hizo una pausa y dijo con una expresión extraña, al igual que dijo el emperador Roselle, uno nunca es demasiado mayor para aprender. Benzón mantuvo unos segundos de silencio antes de decir de una manera mitad autocrítica y mitad emocional, ¿es demasiado tarde para inscribirme en la universidad? El conocimiento realmente es riqueza. Y también poder, añadió Klein en silencio. Benzón, necesitas los libros de gramática de Klein y sus libros de texto de literatura clásica, dijo Melissa de la nada, robando las palabras de la boca de Klein. La expresión de Benzón pareció cambiar. Apretó los dientes y dijo, Klein, pásame esos libros esta noche. Incluso si todo lo que hacen es ponerme a dormir, estoy decidido a leerlos durante 1 hora, no, 1 hora y media al día. Lo juro en nombre de la diosa, si no puedo hacerlo, seré un babuino de pelo rizado. Una sonrisa apareció de inmediato en el rostro de Klein. No hay problema. A la mañana siguiente, Klein colgó su abrigo y su sombrero en el perchero de la sala de descanso. Luego siguió las instrucciones de Rosanne y se dirigió al sótano hasta la sala de servicio fuera de la puerta Chanis. El capitán Dunn y los miembros Fray, Seeka, Royal, Leonard y Kenley estaban allí. Mientras sus ojos grises miraban más allá del recién ascendido halcón nocturno, Dunn sonrió y dijo, tenemos una reunión de rutina todos los jueves para resumir misiones pasadas y discutir varios desafíos. Soy un hombre que también ha soportado la prueba de muchas reuniones regulares. Klein satirizó. Encontró un asiento y bromeó. ¿Tengo que presentarme? Dunn sonrió y se giró para mirar a Kenley. Cuéntanos brevemente sobre la investigación de Sirius Arapis. Kenley también era un halcón nocturno que había sido ascendido de un miembro del personal civil. No era muy alto, su cabello castaño era bastante espeso, el tamaño de su cuerpo era promedio, sus músculos estaban muy tonificados y parecía alguien inteligente y capaz. Pensó y dijo, con la ayuda del viejo Neil, encontramos el escondite secreto de Sirius. Había muchos libros y artículos en la escena. De ellos, podemos estar seguros de que Sirius era uno de los miembros clandestinos de la organización secreta, la Orden Aurora. También era un suplicante de secretos. Hay pruebas suficientes para demostrar que él y Anas Vincent vendieron el cuaderno de la familia Antigonus a Belch. Aquellos que no recuerden a Belch pueden preguntarle a Klein sobre él. Encontramos artículos valiosos, incluidas 3 fórmulas de pociones de secuencia, que son secuencia 9 vidente, secuencia 8 aprendiz y secuencia 8 payaso. La tarea posterior es utilizar el círculo social de Sirius y las cartas que encontramos para localizar a otros miembros del círculo exterior de la Orden Aurora.
El foco de nuestra búsqueda se dirigirá al hereje que se ha infiltrado en el departamento de policía. Además, las personas que estuvieron en contacto con Anas deben ser investigadas nuevamente. Duna sintió levemente y miró hacia Klein. Como acabas de escuchar, hemos obtenido la fórmula de la poción de payaso, pero no podemos determinar si es real. Tenemos que esperar a que la Santa Catedral nos dé su opinión. En la misión relacionada con la Orden Aurora, ha realizado una contribución crucial. Además, dado que le disparó a un miembro de la Orden Aurora, no pasará mucho tiempo hasta que acumule suficientes contribuciones para ser promovido. Pero tengo que recordarte que no todo el mundo es como Dali. Tienes que reprimir tu deseo y esperar 3 años. Para evitar perder el control, no puedes permitir que tu mentalidad se vea afectada por nuestro descubrimiento de la fórmula de la poción payaso. Capitán, no comprende lo mágico que es actuar. Ya he confirmado la autenticidad de la fórmula de la poción de payaso usando la adivinación sobre la niebla gris anoche. Klein asintió obedientemente. Mantendré mis emociones bajo control. Entonces Seekatron, la tranquila poeta de medianoche con cabello blanco y ojos negros, dijo, todavía no hemos encontrado ninguna pista sobre el instigador Tris. Sospecho que ya ha huido de Tingen. Después de que terminaron de intercambiar su nueva información, Klein salió de la sala de servicio y encontró al viejo Neil para continuar sus lecciones de misticismo. Por la tarde, se acercó a su maestro de combate, Gawain, para realizar un entrenamiento básico de fuerza, resistencia y coordinación general. Con el sol todavía alto y brillante a las 5, Klein se quitó el traje de entrenamiento, se dio una ducha rápida y se puso su ropa original. Luego tomó el carruaje público hasta la calle Besik. No se había olvidado de la chimenea roja que había visto en la adivinación de sus sueños, ni se olvidó del hombre que sospechaba que era un miembro de los alquimistas de la psicología que había comprado ingredientes complementarios para la poción espectador en el mercado subterráneo. Sería un inconveniente investigar estas cosas en su papel de halcón nocturno. Número 27. Compañía de detectives privados de Henry. Sí, está aquí. Klein encontró una empresa de detectives privados según las descripciones del periódico. Se dijo que eran dignos de confianza. Se puso una máscara, se bajó el sombrero de copa y se subió el cuello. Subió las escaleras y llegó a la empresa en el segundo piso. Knack, knack, knack. Llamó a la puerta que estaba entreabierta. Por favor, entre, dijo una voz que parecía estar afectada por la flema. Klein levantó su bastón y empujó la puerta para entrar. Vio a la compañía de detectives usando un diseño casi abierto. Había 4 empleados sentados en sus respectivos asientos divididos en pequeños cubículos. Hola, soy el detective Henry, ¿cómo puedo ayudarte? Un hombre con camisa blanca y chaleco negro lo saludó. Tenía una pipa humeante en la mano y tenía una mandíbula prominente, cejas como cuchillas y ojos azul oscuro que evaluaban a su cliente. Klein usó el cuello de su cazadora para bloquear la mitad de su rostro mientras hablaba. Tengo 2 asuntos que confiarte. ¿Cómo son sus tarifas? Eso depende de la dificultad de la tarea. El detective Henry retiró la mirada y señaló hacia el sofá en el área de invitados. Hablemos allí. Klein lo siguió hasta el área semidividida y se sentó en el sofá de un solo asiento. No se quitó el abrigo, ni se quitó el sombrero y la máscara. A propósito, hizo que su voz se volviera ronca y dijo, primero, necesito que me ayudes a encontrar una casa con una chimenea que se vea así como información sobre quién es el propietario y el inquilino actual. Mientras hablaba, sacó un papel cuidadosamente doblado. Cuando lo abrió, había una chimenea con su color anotado y el paisaje circundante. Este fue el dibujo que completó Klein utilizando la singularidad del área sobre la niebla gris y el método de rezar para sí mismo. ¡Qué gran dibujo! El detective Henry elogió inconscientemente. Luego frunció las cejas y dijo, esto no es complicado pero sí muy tedioso. Requeriría mucho tiempo y una gran cantidad de mano de obra. Entiendo. Klein asintió levemente. El detective Henry reflexionó un momento y dijo, 7 libras. El precio por este trabajo sería de 7 libras. Además, tienes que darme al menos 2 semanas. Bien. Segundo, ayúdame a encontrar a este caballero y averiguar su identidad. Lo único que sé es que de vez en cuando aparece en el bar del dragón malvado cerca del distrito del puerto. Y no debe detectar a ningún hombre que envíe. Es muy sensible y tiene unas habilidades de observación aterradoras. Klein sacó el segundo retrato.
Tenía la intención de ponerse en contacto con un miembro de los alquimistas de la psicología para ver si podía encontrar información y materiales valiosos. Por ejemplo, quizás una fórmula que se pueda intercambiar con la señorita Justicia. 3 libras. Tal misión costaría alrededor de 3 o 4 libras. Sus excepcionales habilidades de dibujo ayudarán a mi asistente y a mí a ahorrar tiempo, respondió el detective Henry con habilidad. 10 libras en total. Klein encontró el precio perturbador. El detective Henry dio una calada a su pipa y dijo, sí, y debe depositar un depósito de 2 libras. Cuando haya progreso, deberá pagar otras 3 a 5 libras. El resto del pago se puede realizar cuando se complete la misión. Entonces vendré la semana que viene para comprobar tu progreso. Klein no regateó el precio para evitar que el observador detective recordara alguna de sus características. Después de que firmaron un contrato estándar, sacó 2 billetes de 1 libra y se los pasó al detective. Solo le quedaban 1 libra y 17 solís de sus ahorros. Mientras el detective Henry observaba al hombre que llevaba una máscara de gasa y una cazadora negra con el cuello levantado irse a toda prisa, tenía una mirada sospechosa en sus ojos mientras fumaba su pipa. ¿Por qué busca una casa que tenga ese tipo de chimenea? Debe ser un artista, o al menos un dibujante profesional de algún tipo. Por la tarde, en la lujosa mansión del vizconde Glynde, Audrey, con su sirvienta a cuestas, siguió la etiqueta y le pasó la mano al anfitrión. Ella vio cómo él le daba un rápido beso en su mano. Tu belleza acentúa mi salón. Glynde primero hizo un cumplido como de costumbre. Luego, bajó la voz y dijo, esa señora ya está aquí. Ella es una Beyonder y también una autora. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.